Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Les saluda Cecilia y el día de hoy les traemos una mini historia que esperamos les guste, y si es así, no olviden comentar si desean que traigamos más de este tipo de contenido al canal. Y antes de empezar, permíteme invitarte a que te suscribas si aún no lo haces y actives la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más, aquí en Kawainas, donde descubrimos historias. Fiebre de verano. Ellos son Kim Sun-bin e Lee Ha-yeon. Ambos se conocían desde que estaban en tercer año de secundaria, así que sí, se podría decir que ambos eran mejores amigos. Porque como todo mejor amigo solían hacerse bromas y salían juntos a menudo. Y aunque muchos pensaron que esos dos debían estar saliendo, con total seguridad no era así, en absoluto. O al menos, así era hasta hace poco. Kim Sun-bin se encontraba en un estado lamentable en el aula de clases. Atrapar un resfriado en pleno verano había sido una ironía del destino que lo tenía tiritando en su silla asignada. Y cada vez que se cubría con su chaqueta sentía un calor sofocante, pero cuando se la quitaba, un escalofrío le recorría la espalda. Sus ojos pesaban como plomo y la fiebre lo hacía delirar ligeramente. Su mente divagaba entre la fiebre y el deseo ardiente de estar en casa, bajo las sábanas, pero su padre lo había sacado de allí a escobazos con la convicción de que un joven estudiante debía asistir a la escuela, así tuviera que derrumbarse en el aula. Uf, vaya. Así que no era para menos que Kim Sun-bin se sintiera al borde del desmayo cuando de repente la puerta de su aula se abrió y entró su mejor amiga, Lee Ha-yeon. Y curiosamente su voz estridente hoy sonaba como una brisa fresca en medio de su malestar. Con apenas fuerzas para levantar un párpado, él se giró lentamente para mirarla. «Oye, ¿por qué estás tan callado hoy? Vamos, despierta, estoy muy aburrida», instó ella colocándose en cuclillas a su lado. Kim, aún con la cabeza nublada por la fiebre, le respondió con una voz débil. «Ay, quiero estar solo, tu amigo se siente cansado». Sin embargo, dos compañeros traviesos que estaban al costado aprovecharon para molestarlos. Tu novio está muy enfermo, hija», dijeron entre risas, pero por supuesto, Lee Ha-yeon ya estaba acostumbrada a sus burlas y no tardó en amenazarlos de muerte. ¿Acaso quieres morir? Sin embargo, cuando ella creyó que Kim quizás estaba fingiendo su enfermedad para no asistir a la academia más tarde, le preguntó si era eso lo que estaba ocurriendo. Kim respondió irritado entonces. No es eso, solo vete a clase». Pero ella, preocupada por su amigo, se mantuvo a su lado. Así que decidió tomar su temperatura y colocó su mano en su frente. Sin embargo, sus manos estaban heladas debido a su bebida fría, por lo que no pudo estar segura de su temperatura. Entonces, decidiendo tomar una medida más directa y sin previo aviso, apoyó su frente contra la de Kim. La cercanía lo sorprendió tanto que momentáneamente olvidó su fiebre y sintió un cosquilleo en el estómago. Lee Ha-yeon, al darse cuenta de la situación incómoda, se alejó abruptamente y exclamó: «¡Oh, rayos, sí, tienes calentura!». Mirando a su alrededor nerviosa y sin saber qué más hacer, le entregó su bebida helada a Kim para que se la colocara en la frente. Y después de ese gesto algo torpe, salió corriendo graciosamente del aula, dejando a Kim consternado pero también sonrojado. Y esta vez no solo era por la fiebre. De algún modo, algo en su corazón había cambiado en ese momento. ¿Qué le había pasado a Lee Ha-yeon para que actuara así de repente? Sin embargo, más allá de la fiebre y el delirio, y de cualquier pensamiento confuso, un terrible mareo se apoderó de él y finalmente había sido como su padre dijo. Kim Sun-bin había acabado derrumbándose en la escuela como todo un joven estudiante. Más tarde, en el segundo periodo, Lee Ha-yeon buscaba algunos analgésicos en la enfermería, pero mientras lo hacía en el cajón de los medicamentos, la tos de alguien desde atrás se escuchó, y al correr la cortina, justo allí se encontraba tendido como un saco de papas Kim Sun-bin, quien pronto abrió los ojos sorprendidos por verla allí parada como si nada. ¿Qué se suponía que hacía ella allí? ¿No se suponía que debía estar en clase? Esas eran las dudas que lo atacaban. ¡Ay, Dios! Él no estaba preparado para esto. «Oye, ¿qué haces aquí?», preguntó él un tanto a la defensiva. No obstante, ella, completamente ajena a su agitación interna,
Acomodó sus 4 letras en la cama mientras suspiraba y explicaba. El profesor no llegó a clases y vine aquí para tomar mis medicamentos, pero al parecer a mi buen amigo no le agrada esa idea. Y por supuesto, no es que fuera el caso, pero tenerla tan cerca estaba haciendo que su corazón se acelerara. ¿Era la fiebre capaz de causarte un ataque cardíaco? De cualquier modo, Kim, atrapado en sus pensamientos y nerviosismo, miró cuidadosamente a su distraída amiga. E inusualmente encontró a Hee-jeon particularmente bonita bajo la tenue luz. Su cuello siempre había sido así de estilizado, pero sobre todo, sus labios siempre habían sido así de tentadores. Sintiendo un cosquilleo en el estómago, su mente retrocedió al incidente del aula más temprano, cuando sus frentes habían estado peligrosamente cerca y su mirada había descansado involuntariamente en los labios de Hija. ¡Santo cielo! Estaba perdiendo la mente. Afortunadamente, o no tanto para él, ella, sin perder tiempo, comenzó a hablar de manera animada. Oye, ¿verdad? ¿Has escuchado el rumor que está circulando por la escuela? Dicen que atraparon a 2 señoras haciendo eso. Y Hee-jeon enfatizó la última palabra con cierto tono travieso, completamente ajena a la tormenta de pensamientos en la mente de Kim. El rostro de él ardía como esta maldita fiebre de verano y su mente corría en círculos intentando encontrar una respuesta adecuada. ¿Eso? Repitió. Definitivamente el Windows se le había reiniciado. Sin embargo, en ese preciso momento, las voces de sus amigos se hicieron audibles desde el pasillo. Y Kim entró en pánico, y sin pensarlo 2 veces, escondió a Hee-jeon debajo de las cobijas que lo cubrían. Los amigos de Kim entraron entonces a la enfermería, riendo y bromeando como de costumbre, sin siquiera notar a Hee-jeon oculta. No obstante, ¿no era la postura de Kim particularmente sospechosa? «Hey, ¿por qué haces esa pose?», preguntó uno de ellos levantando las cejas con sospecha. Sí, es como si hubiera sido atrapado haciendo algo obsceno», dijo el otro. «Ya, chicos, quizás solo estaba echándose un pedo», dijo el tercero. Él, tratando de mantener la compostura, se unió a sus risas y les aseguró que solo estaba pasando un mal rato por la fiebre. «Oigan, ¿no deberían estar en clase?», preguntó Kim bruscamente. Uno de sus compañeros entonces explicó que el profesor había salido por un momento y ellos habían aprovechado ese instante para visitarlo, ya que estaban preocupados. Mientras tanto, Hee-jeon, bajo las sábanas, escuchaba y apretaba la cara en el pecho de su mejor amigo sin creer la absurda situación. ¿Cómo es que habían terminado así? Y lo peor de todo es que en ese mismo momento, su sandalia, que milagrosamente nadie había notado, se estaba resbalando. Y por muchas maniobras que hizo su dedo gordo del pie, al final no le quedó más remedio que esconder su pie dejando caer su sandalia, pero a su vez, enroscando sus propias piernas con las de Kim. La acción fue tan inadvertida que Kim se quedó momentáneamente en blanco. Las sábanas se revolvieron, una sandalia rosada cayó haciendo un ruido seco y por fin Kim gritó como si realmente fuera a echarse un pedo. ¡Ay, ya váyanse de aquí!, gritó al borde del colapso. Con la cara aún roja por el calor y la sorpresa, Hee-jeon salió de debajo de las sábanas reprendiendo a Kim en un susurro furioso. «¿Por qué demonios me escondiste?», le espetó. Kim, nervioso pero tratando de explicarse, respondió en un susurro igual de furioso. «Fue un acto reflejo, pensé que podrían malinterpretar las cosas como rumor». Ella, incapaz de comprender la lógica de su amigo, no pudo evitar soltar un grito ahogado en medio de su conversación susurrada. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? Y justo en ese momento, la puerta de la enfermería se abrió y la doctora entró. Acercándose hasta la cama de Kim, creyó que éste se había quedado dormido, pero lo cierto era que ambos jóvenes se habían ocultado nuevamente con el corazón en la garganta. Bajo la penumbra de la sábana, Kim e Hee-jeon permanecieron en silencio, sus miradas cómplices transmitiendo una comprensión mutua que trascendía las palabras. La tensión en el aire era palpable, y fue en ese momento que el profesor de gimnasia entró a la enfermería saludando a la doctora. Tal parecía que no eran los únicos que compartían un secreto en esa habitación. Esos 2 adultos destilaban su propio amor sin sospechar que sus alumnos estaban siendo testigos de su amorío prohibido. El murmullo apasionado de los 2 adultos llenaron la enfermería, como una melodía de secretos compartidos en la penumbra. Kim y Hee-jeon se miraron sorprendidos, sus ojos brillando con asombro ante la situación comprometedora que habían descubierto. Era un chisme de proporciones épicas, pero sus labios estaban sellados y solo podían comunicarse con los ojos. Los adultos, ajenos a la audiencia no deseada, continuaron con su propio mundo de romance clandestinos, sin sospechar que a pocos metros sus jóvenes pupilos seguían escuchando con sus mejillas ardiendo de vergüenza. Y finalmente, después de lo que pareció ser una eternidad, los adultos se retiraron.
dejando a Kim e Hye-jung a solas en la enfermería. Aún escondidos bajo las sábanas, se mantuvieron abrazados como si el mundo exterior ya no importara. Hye-jung entonces rompió el silencio susurrando: por fin parecemos estar solos. Pero no hizo ningún intento por separarse de Kim. El calor del verano y la fiebre de él, combinados con sus propias emociones, hacían que el ambiente fuera casi sofocante. Kim, con un gesto tímido, respondió entonces: hace mucho más calor que antes. Sus ojos se encontraron con los de ella y la vergüenza se reflejó en sus miradas. Preocupada, Hye tocó su frente y dijo: sí, tienes razón, estás ardiendo. Quizás fue la fiebre, quizás fue el verano, o podría ser amor. Que lentamente sus frentes se acercaron y se unieron. Sus alientos se mezclaron, sus corazones palpitaron al unísono y justo allí, bajo una sábana de enfermería en pleno verano, Kim Sun-bin e Hye-jung, dos mejores amigos de infancia, compartieron un tierno beso que parecía contener todas las emociones que habían estado sintiendo. Fue un beso dulce, fue un beso tierno, fue un beso lleno de interrogantes sobre el futuro. La pregunta pendía en el aire como una sombra suave. ¿Qué pasaría con su amistad a partir de ahora? En ese momento todo parecía querer derretirse, pero el camino que se abría ante ellos era incierto y emocionante. Tragándose sus palabras, Kim abrazó fuertemente a Hye-jung mientras los efectos de la medicina se extendían por todo su cuerpo. Al despertar al día siguiente, un poco desorientado, Kim se dio cuenta que seguía en la enfermería, pero Hye-jung ya no estaba a su lado. La preocupación y los nervios se apoderaron de él, temiendo que ella pudiera haber reaccionado de manera negativa tras su beso y él quedándose dormido. Al salir de la enfermería, Kim se sintió recuperado gracias a los medicamentos, pero la incertidumbre seguía rondando su mente. Deseaba fervientemente que lo que había sucedido no fuera solo un sueño. Su corazón latía con la esperanza de ver a Hye-jung nuevamente, y cuando llegó al salón de clases, la vio a lo lejos a través de la ventana. Corriendo hacia ella, finalmente se acercó y se arrodilló a su lado. Con una sonrisa tímida le preguntó si estaba durmiendo, por lo que ella levantó la cabeza de su silla mostrando evidentes signos de un resfriado. Tomándolo de la mano, ella lo llevó fuera del salón a un lugar apartado debajo de las escaleras, donde no había nadie y podían hablar sin ser escuchados. Él notó que Hye-jung se había soltado el cabello, lo que la hacía lucir aún más hermosa, aunque siempre lo era, y sin poder evitarlo le hizo un cumplido. «Te ves linda con el cabello suelto», dijo él. Ella respondió tímidamente: no tenía fuerzas para amarrármelo. Apenas pude llegar a la escuela hoy. Kim se dio cuenta de que era ella quien estaba resfriada ahora y preguntó con preocupación: ¿atrapaste un resfriado? Inusualmente tímida, Hye-jung se llevó una mano a la boca y murmuró: «¿Fuiste tú quien me contagió? ¿Qué esperabas?» El rostro de Kim se volvió tan rojo como un tomate y apartó la mirada, incapaz de enfrentar su propia vergüenza. Sin embargo, una idea audaz cruzó su mente y se volvió hacia ella con determinación, aunque sin abandonar su timidez. Si me lo das de regreso, ¿te sentirás mejor? Ay. Así que ellos son Kim Sun-bin e Hye-jung. Ambos se conocían desde que estaban en tercer año de secundaria y se podría decir que ambos eran mejores amigos. Pero un inocente resfrío hizo que las cosas cambiaran, y sin pretenderlo, habían cruzado un umbral en su relación. Su amistad evolucionó a un amor cálido, tan cálido como aquella fiebre de verano. Fin.